Bienvenidos mis estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy Ángela Sofía Olmedo, soy su docente nacional y hoy quiero desarrollar con ustedes el tema de por qué estudiar economía. Acompáñenme. ¿Por qué estudiar economía? El mercado y el Estado. ¿En qué actividad humana se emplea la economía? No existe ninguna actividad humana en que la economía no tenga protagonismo. Desde las más simples hasta las más complejas se encuentran vinculadas a ella. Las actividades domésticas, las actividades de mando medio, las ejecutivas, las tecnológicas, las de medicina, las del mundo empresarial, la política, las decisiones individuales y las colectivas se encuentran sujetas a la ciencia económica. ¿Y por qué estudiar economía? No significa que porque una persona estudie economía dejará de tener problemas económicos, en absoluto. Pero el que la estudia tiene una gran ventaja sobre otras. Quien se permita la asidua lectura todos los días sobre temas económicos tiene un recorrido mayor que cualquiera que no la tenga. En términos simples, quien estudia economía tendrá las siguientes capacidades. Se convierte en un consumidor inteligente, con decisiones propias, sin que influya en la publicidad y la toma de decisiones incorrectas. Comprende cómo se comporta el crédito, el dinero, la banca pública y privada. Realiza análisis de las situaciones sencillas y de coyuntura. Tiene una opinión razonable sobre asuntos de decisiones de política económica. Aprende que el ahorro se concibe como una cultura y no un deseo simple. Comprende la importancia de la inversión, sean estas públicas o privadas. Conoce y entiende la realidad de la economía de un país. Tiene un alto sentido de análisis de la situación nacional e internacional. Es capaz de tomar decisiones adecuadas, incluso bajo presión. Puede realizar asesoría en cualquier actividad. ¿Y quiénes han iniciado el estudio de la economía? La economía es una ciencia como todas las demás ciencias sometidas a una evolución permanente. Pero podemos afirmar que los clásicos pensadores griegos fueron los primeros en acuñar estudios de economía. Vamos a mencionar brevemente el aporte de algunos de ellos. Platón escribió un diálogo donde describe un estado ideal, denominada la República. Aristóteles escribió una obra denominada La Política. Escribió un concepto de economía que decía que es la ciencia del abastecimiento que trata el arte de la adquisición. Jenofonte, a él se le conoce una obra llamada El Económico, que trata sobre la administración más eficiente de los recursos y cómo esta administración mejora con el grado de división del trabajo físico e intelectual que exista en cualquier actividad. Hesiodo indica en sus poemas que la escasez está siempre presente en las acciones humanas y es la razón por la que debemos asignar eficientemente los recursos disponibles. Santo Tomás de Aquino ha intervenido en debates sobre el problema del precio y de la ganancia, desde el punto de vista de si era o no correcto o pecaminoso obtener ganancias a partir del intercambio de mercaderías. Thomas Moon, en su obra La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, fue quien estableció los principios del mercantilismo, pues muchos de ellos fueron mantenidos durante muchísimo tiempo hasta hoy. François Quesnay, de profesión médico, como confidente del rey Luis XV, se apasionaba por el estudio de la economía. Es fundador de la escuela fisiocrática. Afirmaba que la tierra es la única fuente de riquezas y es justamente la agricultura la que la multiplica. Adam Smith, para muchos, es el padre de la ciencia económica. Escribió su célebre obra La riqueza de las naciones.
considerado el primer tratado sobre la economía política y texto fundacional de la economía clásica. Consideró que la natural tendencia del hombre a enriquecerse es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, que la división del trabajo y la especialización traen crecimiento en la producción. David Ricardo escribió Principios de Economía Política y Tributación. Trata profundamente sobre el principal problema de la economía política, que es determinar las leyes que regulan la distribución. Thomas Malthus escribió varias obras, pero la más trascendental es el ensayo sobre el principio de la población. En él se expone el principio según el cual la población humana crece en progresión geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacen en progresión aritmética. Karl Marx, en su obra cumbre El Capital, elabora la teoría llamada materialismo histórico, en la cual postula que la sociedad humana evoluciona porque se encuentra en permanente movimiento, tanto económico como cultural. John Maynard Keynes, en su obra célebre Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, propone la intervención del Estado en los asuntos económicos a fin de mitigar el impacto de lo imprevisto en la economía. Su teoría fue muy utilizada después de la Gran Recesión de los años 30. Milton Friedman es un fervoroso monetarista y contrario a la intervención del Estado en los asuntos económicos. Es un claro partidario del liberalismo económico. Escribió varias obras y resalta entre ellas Capitalismo y Libertad. Joseph Eugene Stiglitz escribió varios libros. Resalta entre ellos el libro El precio de la desigualdad. Sus ideas fueron utilizadas en la Unión Europea y en otros países. El mercado y el Estado. ¿Qué es el mercado? Consideramos siempre que el mercado es una ubicación geográfica. Eso en economía es incorrecto, porque no podríamos entonces hablar del mercado de trabajo o del mercado virtual. El mercado es la interacción que existe entre personas que quieren vender un bien o servicio y otras personas que necesitan ese bien o servicio. ¿Y qué es el Estado? El Estado es una organización política que consta de 3 elementos: población, territorio y gobierno. Este último ejerce la administración del Estado a través del poder, sus instituciones y por medio de leyes propias. ¿Y cuál es la relación entre el mercado y el Estado? En el mercado se relacionan con los particulares, los que venden, comercializan, ofrecen y los que compran, adquieren o demandan bienes y servicios. En un sistema libre, la intervención del Estado solo será la de observar que entre esas dos partes se cumplan las reglas, o sea, las leyes. Por tanto, el Estado no tiene un rol definido en términos económicos. Su función principal es la de crear normativas y hacerlas cumplir. El mejor ejemplo es un partido de fútbol. Hay 2 equipos, la oferta y la demanda. Y el árbitro es el Estado, el que hace cumplir o el que arbitra esa relación. En un sistema económico de intervención, el Estado tiene un rol activo en la economía. Tiene grandes industrias, empresas nacionales, vende bienes y servicios y tiene competencia activa con el sector privado. Incluso hay economías, las denominadas economías planificadas, donde el Estado es el encargado de la producción, la distribución y además de no permitir el capital privado. Entre los sistemas que aceptan la intervención del Estado se encuentran el comunismo, socialismo y sus ideas derivadas, los de izquierda. Entre los sistemas que rechazan la intervención del Estado en asuntos económicos tenemos el capitalismo, el liberalismo y el neoliberalismo, los de derecha.
Las izquierdas radicales tienden a anular el mercado y las ultraderechas a desconocer las facultades gubernativas del Estado sobre el mercado. Bueno, en esta oportunidad estuvimos hablando de por qué estudiar economía, cuáles son las características de la persona que estudia economía, en qué le beneficia, cómo esta persona beneficia a la sociedad, cuáles son las habilidades y las características que adquiere, también cuál es la relación de la economía con el Estado, cuáles son los grandes pensadores de la ciencia económica, cuáles son los libros que editaron, que desarrollaron, que publicaron, y todo esto que tiene que ver con la ciencia económica. Introdúzcanse en este mundo que es súper interesante y súper alentador y sobre todo, como ya estuvieron observando, súper favorecedor para la persona que aprende un poco sobre economía, no solo para su propia economía, sino que para la sociedad en general. Hasta la próxima.